Invasión europea a la Via Yala. El descubrimiento. La invasión europea. La invasión europea a la Via Yala, América, se llevó a cabo en la época donde finalizaba la Edad Media, entre el año 1492 al 1519, donde el feudalismo entraba en su ocaso y empezaba el periodo del Renacimiento, época de grandes descubrimientos e inventos científicos, como por ejemplo el papel, la pólvora, la brújula, la cartografía de rutas marítimas, el estudio de la anatomía humana, el saber que la Tierra gira alrededor del Sol y muchos otros más. Pero la razón por la que no se puede considerar como descubrimiento de América en esta época, sino como una invasión y conquista, fue por los saqueos de las riquezas naturales y el genocidio realizado. Es que ya anteriormente, hace 20.000 años atrás aproximadamente, los pueblos asiáticos cruzaron el estrecho de Bering y fueron los que concretamente descubrieron estas tierras. También se sabe que antes de la llegada de Cristóbal Colón, los vikingos procedentes de Islandia, encabezados por Erik el Rojo, ya llegaron al norte, a la península del Labrador, Canadá. Factores que posibilitaron la invasión europea. Entre los principales factores tenemos a los ideológicos, ya que las investigaciones de Marco Polo y otros que decían que la Tierra no era plana, impulsaron a recorrer el mundo, ya tenían conocimientos científicos para navegar y buscaron viajes hacia el oriente para un intercambio comercial, especialmente con la India y China. Entre otros factores también tenemos a los religiosos, que ante la invasión y existencia de los musulmanes en Europa, la Iglesia Católica tenía la intención de cristianizar a todos los pueblos, ya que a los musulmanes les consideraban infieles y temían que se propague su religión. También tenemos a los factores económicos, ya que la toma de Constantinopla por los turcos ocasionó un bloqueo comercial a Europa. Ya no podían traer productos como la seda, porcelana, perfumes, el oro, especies como la canela y pimienta, de las tierras del oriente, de países como la India y China. Este hecho obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales. Finalmente podemos hablar también de los avances tecnológicos, ya que el conocimiento de los grandes inventos como la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula, la construcción de grandes carabelas más resistentes y seguras, fomentó los viajes marítimos. Hablemos sobre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un navegante intrépido. Nació en Génova, Italia, en 1451 y murió en Valladolid, España, el 20 de mayo de 1506 a los 55 años de edad. Colón, en su afán de encontrar nuevas rutas hacia el oriente, presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal, que consistía en viajar por el oeste, dando la vuelta al mundo, por el mar, para llegar al oriente, entendiendo que la tierra era esférica. Este fue rechazado por la corte de Portugal. El mismo proyecto también fue presentado a los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y tras dos rechazos, finalmente en abril de 1492, fueron ellos quienes decidieron financiar el proyecto, vendiendo las joyas de la reina. De esta manera es que Cristóbal Colón inició su periplo por estas tierras. Viajes de Cristóbal Colón. Primer viaje. Colón partió del puerto de Palos, España, el 3 de agosto de 1492 con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, además de un centenar de tripulantes. Después de 70 días de travesía y problemas de amotinamiento de la tripulación, Rodrigo de la Triana desde la Pinta divisó tierra y gritó «¡Tierra a la vista!» el 12 de octubre de 1492. Desembarcaron en la isla de Guananí, a la que la llamó San Salvador. Colón creía que llegó a la India,
por esa razón y desde entonces a los indígenas de estas tierras les llaman indios. En este su primer encuentro con los indígenas taínos, intercambiaron productos pacíficamente. La expedición siguió hasta llegar a la isla de Cuba, a la que la llamó Juana. Después llegó a la República Dominicana, a la que la llamó La Española. 2 meses más tarde, el 16 de enero de 1493, retornó a España, con objetos recogidos en la expedición, y además le acompañaban 10 indios, 2 de ellos hijos del cacique Guacanagari. Segundo viaje. El 24 de septiembre de 1493, Colón zarpó del puerto de Cádiz, España, con 1500 tripulantes aproximadamente, entre ellos 800 soldados, religiosos, profesionales, campesinos y otros, en 3 galeones y 14 carabelas. La expedición tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos y encontrar el camino hacia la India y Cathay, parte de la China. A la primera isla que arribó fue la deseada el 3 de noviembre de 1493, con el que descubrió las pequeñas Antillas, Dominica y Guadalupe. Pasó por Puerto Rico, llamándola San Juan Bautista, y llegó a La Española, República Dominicana, donde encontró el Fuerte de la Navidad destruido. Después exploró Cuba, llamada Juana, y navegando al sur descubrió Jamaica, llamándola Santiago. En este viaje empieza sus problemas, cae enfermo y además es denunciado como pésimo administrador ante los reyes de España. A su regreso llevó el poco oro que pudo reunir, sus animales exóticos y muchas promesas, en especial sobre la evangelización de los indígenas. Tercer viaje. Cristóbal Colón zarpó de Sanlúcar de Barrameda, España, el 30 de mayo de 1498, por tercera vez, con 6 navíos tripulados por 226 hombres. El 31 de julio de 1498 llegó a la isla de Trinidad, después a las costas de Venezuela, donde se impresionó por la suavidad del clima, la gran corriente de agua dulce y la presencia del río Orinoco, donde descubrió a indígenas adornados con perlas, lo que le hizo pensar que encontró el paraíso terrenal. Abundaban las quejas contra la forma en que Colón y sus familiares manejaban los asuntos administrativos, y en vez de aportar dinero a las arcas reales, la isla solo demandaba gastos. En virtud de esto, la corona envió al juez Francisco de Bobadilla a Santo Domingo, el nuevo enclave español. El funcionario procedió a detener a Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón, y los embarcó arrestados a España. Colón, tras ser juzgado, fue puesto en libertad, pero perdió su prestigio y sus poderes. Cuarto viaje. El 11 de mayo de 1502, Colón, a los 51 años, realiza su último viaje desde el puerto de Cádiz, España, con su hermano Bartolomeo y su hijo Hernando Colón, en busca de tierra firme. Llegó a Costa Rica y Panamá, después pasó a la isla de Jamaica, donde encallaron. En esta, Cristóbal Colón cae enfermo, sufre altas fiebres y dolorosos episodios de la enfermedad de la gota. Después de permanecer en Jamaica por 1 año aproximadamente, fue auxiliado y se le facilitó el retorno a España. Después de la muerte de la reina Isabel, Colón pierde el apoyo de la corona. En medio de esta situación, su salud empeora y muere enfermo y en la pobreza, el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, sin saber que había descubierto nuestro continente. Nuevo nombre de la Viayala. A nuestro continente, llamado Aviala, le pusieron el nombre de América, en honor a Américo Vespucio, quien acompañó a Colón en sus viajes, y gracias a que realizó unas cartas geográficas de sus viajes, gozó de fama en Europa.
El geógrafo Martin Waldseemüller propuso que se le diera al Nuevo Mundo el nombre de América en homenaje a Américo Vespucio, que para él era el verdadero descubridor del continente. Américo Vespucio nació el 9 de marzo de 1454 en Florencia, Italia, y falleció el 22 de febrero de 1512 en Sevilla, España. Hizo amistad con Colón. El mismo Vespucio realizó varios viajes después, y entonces se convenció de que las tierras recién descubiertas eran de un mundus novus, nuevo mundo, y elaboró un mapa mundi donde dibujó a América por primera vez. En 1507 se publicó el libro Introducción a la Cosmografía con el mapa del Nuevo Mundo, que fue bautizado como América en honor a Vespucio, su descubridor intelectual. Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fue un acuerdo en virtud a los problemas ocasionados por exploraciones y colonizaciones entre España y Portugal. El 7 de junio de 1494, representantes de Isabel y Fernando, los reyes católicos, y de Juan II de Portugal, se reunieron en Tordesillas, localidad de Valladolid, para poner fin a las disputas que se estaban viviendo por el control del Nuevo Mundo. Por esa razón se dividieron los territorios y los límites del Océano Atlántico. Llegada de los portugueses. El rey de Portugal, luego de la hazaña de Vasco da Gama en llegar a la India bordeando África, envió a Pedro Álvarez Cabral en una segunda expedición. Era una expedición compuesta por 13 navíos, con 1500 hombres que partieron de Lisboa. Pero Pedro Álvarez Cabral, a la altura de Cabo Verde, debido a una tormenta, se desvía de la ruta y atraca en Porto Seguro, que se encuentra en el estado de Bahía, en Brasil, el 22 de abril de 1500. Pensando que era una isla, Álvarez Cabral llamó al territorio Isla de Veracruz. Los portugueses le dieron el nombre de Brasil a estas tierras por una planta llamada palo Brasil, de cuya corteza se producía un tinte rojo usado para teñir textiles. Antes de la conquista de Brasil, la zona estaba habitada por las tribus caribes, pertenecientes al grupo Arahuaco, y más al sur por el importante grupo lingüístico de los tupi-guaraníes. Llegada de los ingleses. Bajo las órdenes del rey de Inglaterra, Enrique VII, Juan Cabot, navegante italiano, en 1497 partió del puerto de Bristol con el propósito de encontrar una nueva ruta hacia el nuevo continente. Llegó a Terranova, Canadá. De esa manera se encontró con Norteamérica. En 1610, el inglés Henry Hudson llegó hasta la actual bahía de Hudson, una enorme bahía ubicada en la actual Canadá. Los ingleses llegaron a la región de Estados Unidos y Canadá, arrasaron con todo, exterminaron a las tribus indígenas, imponiendo su cultura y su forma de vida. Llegada de los franceses. Durante el reinado de Francisco I comenzó la exploración del Nuevo Mundo. En 1524 envió a Giovanni da Verrazzano para explorar la región entre Florida y Terranova, para descubrir un paso hacia el Océano Pacífico. Aunque no descubrió esa ruta, Verrazzano se convirtió en el primer europeo en explorar gran parte de la costa atlántica de los actuales Estados Unidos y Canadá. 10 años después, Francisco I envió a Jacques Cartier a explorar la costa de Terranova y el río San Lorenzo, bordeando la región en América del Norte, llegando hasta una isla donde un siglo después se construiría la ciudad de Montreal. Consecuencias. La llegada de Cristóbal Colón permitió el comienzo de la conquista y la colonización de América, en la que intervinieron también portugueses, ingleses, holandeses y franceses.
Otra consecuencia fue el contagio de las enfermedades que los europeos trajeron consigo, como la viruela, tifus, fiebre amarilla y otros. También tenemos a la gran expansión de la navegación y el comercio entre los pueblos, aspecto que se volvió global. Tenemos también que la llegada europea produjo un tremendo impacto entre los pueblos que habitaban América. Se produjo un encuentro de dos mundos diferentes en idiomas, culturas, creencias y la forma de ver la vida. Finalmente, por todo lo ocurrido el 12 de octubre, se recuerda el genocidio más grande de la humanidad. América no fue descubierta, fue invadida y conquistada. Leamos la siguiente frase. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Es nuestro deber redescubrirnos para descolonizarnos y ser nuevamente libres en nuestra tierra. Gracias.